docente aspiro a que los asistentes a este curso, a este módulo, sepan entender el presupuesto público, ¿sí? Las grandes líneas del presupuesto público. Y Se para están, entender, profesor, disculpe que lo corte, se están ingresando los alumnos, están conectando los audios, ¿eh? Profe, sí, perdón, recién me aceptan y no sé de qué están hablando. Sí, sí, un momento. Profe, profesor. sí, sí, la escucho. Ah, no, digo, perdón que lo interrumpí, sino que los alumnos se están ingresando y están conectando sus audios. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, reinicio que usted dígame cuando yo inicio. Bueno, ahí esperamos unos minutitos que ahí están ingresando los chicos, pero están también activando sus máquinas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, hola Marina, hola Soledad, ¿cómo le va Eduardo? Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. Hola, buenas Hola tardes. Moni. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Vamos a probar. El profesor. profe, disculpe, ahora El puede empezar colegio tranquilo estaba porque ya hablando están todos conectando. Bueno, tan tarde bueno, muchas gracias, gracias Mara. Sí, y no, sí. Buenas tardes a empezó todos. Vamos las clases, a había reiniciar 4 esta conectados segunda y vino el clase del colectivo módulo de de finanzas públicas y recinero musical, 7, evaluación presupuestaria. se ponía Y 7 mi y acá aspiración es que lo cortaron sobre para que se conceptos integrara. teóricos generales vayamos a un análisis de cuál es Claro, el instrumento esencial en se materia integró. financiera, que es el presupuesto público. La idea de este módulo es, por sobre estas cuestiones teóricas, es que sepamos comprender la importancia que tiene el presupuesto público, y para eso no ser expertos en materia presupuestaria, sino tener una idea general para ver cuáles son las grandes variables presupuestarias para hacer lectura y tener criterio para como profesionales poder asesorar a quienes toman decisiones políticas. Y en este marco es una pretensión en el sentido de, parafraseando una frase de von Markin, el canciller de Hierro, que decía que la guerra era demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Yo voy a parafrasear y voy a decir que el presupuesto es demasiado importante para dejarlo en manos de los contadores o de los expertos presupuestarios. En este sentido, vamos a avanzar para que tengamos una comprensión general, una comprensión sistémica del presupuesto en todas sus partes, en todos sus subsistemas, ya sea para el análisis de un presupuesto real, como para el entendimiento de muchas noticias públicas que muchas veces confunden la opinión, y según el medio vamos a ver que hay una valorización positiva si hay una tendencia favorable al gobierno, o valorizando algunos aspectos negativos para hacer una crítica al gobierno que ha elaborado ese presupuesto público. Vamos a ver en esta clase, yo he tomado tres recortes de diarios de esta semana, de la semana pasada, donde, como está expuesto a la noticia, o es insuficiente o es confusa. Y creo que lo mejor para entender una herramienta es construirla, saber sus partes, cómo funcionan. Y para eso les he enviado un ejercicio donde sobre eso vamos a construir un presupuesto, en ese caso un presupuesto didáctico, no un presupuesto de la realidad. Sí, después vamos a analizar un presupuesto real del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Córdoba para con
el conocimiento que creemos que nosotros hemos adquirido, tengamos una actitud crítica respecto a esto, y vamos a facilitar este concepto sistémico del presupuesto. Y cuando hablamos sistémico, hablamos de partes que están relacionadas armónicamente entre sí, no un amontonamiento de cifras, sino cómo influyen las distintas partes en el todo. Este concepto sistémico del presupuesto, que no es otra forma que una visión, un enfoque para entender algún problema en cualquier tipo de disciplinas. Vamos a señalar muy brevemente que el presupuesto tiene un valor radical, es un valor muy importante, porque nada más y nada menos que analizamos la base financiera de los recursos y de las erogaciones del Estado, es decir, de los ingresos y de los gastos del sector público. Pero en este marco ha habido una evolución importante, porque hemos pasado de un concepto tradicional en donde solo se medía esos gastos y esos recursos en su expresión monetaria, lo que vulgarmente podríamos decir en su expresión financiera. Lo cierto que con la mayor participación del Estado en la sociedad, el presupuesto ya no ha dejado de ser una representación de cuánto se gasta en pesos y cuánto se recarga en pesos, sino en función de principios que hacen a la eficiencia, a la economicidad, a la efectividad de las acciones del Estado. ¿Cuál es la producción pública? Es decir, la cantidad, medir en cantidad los bienes y servicios que el Estado presta a los ciudadanos. Cuántos alumnos se atienden en las escuelas primarias y secundarias, el nivel de egresados, lo mismo en materia de salud. Por supuesto que hay algunos servicios que son de difícil evaluación. Por ejemplo, hay muchos servicios como lo de seguridad, de justicia, relaciones exteriores, por ejemplo, que son de difícil medición, de difícil cuantificación. Pero cuando hablo de difícil, no hablo de difícil, de imposible, sino que hay que hacer un esfuerzo para ubicar o encontrar indicadores que me muestren el grado de buen uso de los recursos o insumos, como también los denominamos, que son escasos para la provisión de bienes y servicios para demandas que son ilimitadas. Por eso es que el presupuesto ya lo vamos a ver desde un doble punto de vista, no solo de su expresión monetaria, con la que acostumbramos normalmente a ver la cifra presupuestaria. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente, sino de la producción de bienes y servicios destinados a los ciudadanos, a la sociedad civil y al mercado. Entonces, el presupuesto es una herramienta muy valiosa de administración, es la herramienta más valiosa de administración, porque el presupuesto también lo podemos entender como una herramienta de cortísimo plazo, porque el presupuesto tradicionalmente es de naturaleza anual, pero el presupuesto está ligado a la planificación, que es de largo plazo, a la programación de los recursos reales, que también son de largo plazo. O sea, el presupuesto de alguna manera me está expresando el contrato social que el Estado tiene en un momento dado de los bienes y servicios que va a ofrecer a los ciudadanos en ese año. Y en este marco siempre va a haber una relación entre recursos y gastos. Pero esa relación entre recursos y gastos no la vamos a ver desde un punto de vista tan simple que digamos total de recursos versus total de gastos. Porque los recursos son de triple naturaleza.
Y los gastos son también de triple naturaleza. Ustedes piensen en sus erogaciones, en sus gastos. Hay gastos que ustedes realizan, o erogaciones, prefiero hablar para dar mayor comprensión, que son las erogaciones de su presupuesto familiar destinada a bienes de consumo, es decir, al alimento, a la ropa, al pago de los servicios. Pero hay otras erogaciones que hacen donde ustedes compran un bien que va a tener un periodo de vida útil muy largo y que le va a servir para aumentar su productividad. Cuando ustedes compran un automóvil para su trabajo, no el automóvil que usan para el paseo, porque ese es un bien de consumo durable. Entonces van a tener esas erogaciones que están destinadas a capitalizarse. Pero también van a tener otras erogaciones, porque seguramente si se han endeudado, van a tener que pagar la amortización y los intereses de la deuda. O sea, los servicios de la deuda que comprenden dos grandes ítems: amortización del capital y los intereses del Estado. Entonces vamos a tener tres tipos de erogaciones. Y también vamos a tener tres tipos de recursos. El Estado tiene recursos corrientes, recursos habituales, eh, productos de su poder de imperio, su poder de imposición, dada por la Constitución como Estado en una constitución, son las facultades para quitar compulsivamente, a través de una ley, por supuesto, no hay tributo sin ley, parte de la riqueza social para financiar el gasto público. Eso es un recurso, corriente, habitual que el Estado tiene. Después hay un segundo tipo de recursos, que son los recursos del capital. Cuando el Estado vende parte de sus activos, vende un inmueble, vehículos radiados de servicio, puede ser también un intangible, vende un derecho que tiene para que alguien explote en un lugar público un bien del Estado. Estos son un segundo tipo de recursos, son recursos del capital, porque el Estado reduce parte de su activo. Y un tercer tipo de recursos son los recursos que obtienen del préstamo. Entonces, fijemos esta tríada de ingresos y de recursos. Hay tres tipos de recursos y tres tipos de gastos. Y estos tres tipos de recursos los vamos a vincular entre ellos. Es una vinculación muy potente que nos permitirá ver la calidad de las cuentas públicas, la calidad financiera del Estado, que lo vamos a resumir luego en un decálogo de principios presupuestarios, los 10 mandamientos que hacen al buen manejo del presupuesto público, es decir, el buen manejo financiero. Vamos a tener una relación de los ingresos corrientes con los gastos corrientes, de los recursos de capital con los gastos de capital, y de los recursos financieros, esa deuda que se toma, con las erogaciones financieras, el pago de amortizaciones de la deuda. Estas tres parejas, vamos a decir que tienen que tener una armonía, por eso que trabajamos metafóricamente como si fueran tres parejas de baile, que cada una de estas parejas, la pareja de corriente, la segunda pareja, la pareja del capital, y la tercera pareja, la pareja del financiamiento, cada una de ellas debe tener una armonía en un baile. Y las tres parejas, a su vez, deben bailar o deben actuar armónicamente para que en esta armonía el cuadro, que en este cuadro va a ser un cuadro fiscal, tenga una armonía, tenga una belleza, para decirlo de alguna forma, de una fórmula que nos va a dar estos 10 mandamientos del buen uso financiero. Y sobre esto
vamos a decir que el presupuesto es como un preguntero. Es decir, cuando ustedes tienen que tomar una decisión, esto viene desde los orígenes de la filosofía, uno se pregunta qué es, para qué, cómo, dónde, cuándo, quién. Nunca dejen de preguntar en ningún orden de la vida, en ningún orden de la vida, cuando tienen que tomar una decisión con algún grado de racionalidad o con mucho grado de racionalidad, estas preguntas. Y el presupuesto nos tiene que responder a esta pregunta. El presupuesto, el qué son las políticas, el para qué son para satisfacer necesidades colectivas, el cómo va a ser en el uso de los insumos, insumos que pueden ser materiales, pueden ser humanos, personas, pueden ser técnicos, el uso de Internet, y recursos financieros que son el dinero, los recursos dinerarios para financiar ese gasto. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice usted? Perdón por la ignorancia, pero quiero saber. Cuando se está por hacer el diseño del presupuesto, independientemente de qué año, ¿quiénes son las autoridades? Quiero saber si las provincias participan en el diseño del presupuesto nacional, porque después se reparte dinero a las provincias. Quiero saber si las provincias participan, si las provincias informan a la nación sus necesidades, sus proyectos o su presupuesto provincial para poder armar un presupuesto a nivel nacional y saber cómo se distribuyen la inversión, los gastos, los ingresos. Muy buena la pregunta, y precisamente sobre esta explicación muy teórica y en general, vamos a ir a casos concretos del presupuesto nacional, el presupuesto de la provincia de Córdoba, cómo se elabora el presupuesto, y vamos a hacer un panorama, y ahí usted va a tener, Eduardo, respuesta de esto, que son las leyes de responsabilidad fiscal. O sea, cualquier administrador financiero, cualquier administrador fiscal que esté en la nación o en las provincias, en el régimen federal argentino, salvo 3 jurisdicciones que no están en la ley 25917, que es Ciudad Autónoma, provincia de La Pampa y provincia de San Luis. Hay una interrelación entre el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales. Es así que la provincia de Córdoba puede presentar el presupuesto a la legislatura una vez que el gobierno nacional ha elaborado el presupuesto para el año siguiente, el proyecto de presupuesto donde se expresen las variables macroeconómicas que están exigidas en la ley 25917 y además cuáles son los cálculos de los ingresos automáticos, o sea, de coparticipación, y no automáticos, que la nación va a transferir a la provincia de Córdoba. Con esos datos recién la provincia de Córdoba puede armar su presupuesto. Seguramente hoy la dirección de presupuesto de la provincia de Córdoba, que depende del Ministerio de Finanzas, está elaborando el presupuesto de la provincia para el año 2022 en base a las variables macroeconómicas que ya vamos a ver que el gobierno nacional presentó el 15 de septiembre al Congreso Nacional. Sí hay un vínculo muy estrecho entre esto y esto. Y en el presupuesto nacional figura en el proyecto el listado de obras públicas, por ejemplo, que el gobierno nacional va a financiar para las distintas provincias, por caso la provincia de Córdoba. Esta lámina de alguna manera le está respondiendo a lo que usted me está preguntando. El ciclo presupuestario es una formulación presupuestaria, que es lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación, presentado el 15 de septiembre, debería estar aprobado el 31 de diciembre. Si no está aprobado,
se reconduce el presupuesto del año 2021. O sea, un Estado no se puede quedar sin presupuesto, porque es una continuidad definida en el tiempo del presupuesto. Esto es en la interpretación latina. En la interpretación anglosajona, que es el caso de Estados Unidos, que ha habido varios casos, que el gobierno federal norteamericano no tiene aprobado el presupuesto por parte del Congreso de la Nación al inicio del año fiscal. Y se suspenden los pagos, pero claro, es por unos días, es parte, digamos, de la puja política que existe en el Congreso en el Congreso de los Estados Unidos. La ejecución presupuestaria es cuando el presupuesto se va ejecutando. Nosotros este año estamos ejecutando el presupuesto del año 2021. Y la evaluación presupuestaria puede ser contemporánea, es decir, ir evaluando la ejecución al momento que va ocurriendo para ir determinando desvíos, para ir viendo subestimaciones de recursos que me va a poner el techo de la ejecución presupuestaria. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes ejecutan el presupuesto, hay un techo que está vinculado a la recaudación efectiva. Y esto es parte de la evaluación presupuestaria. Consulto, perdón por preguntar. No, por favor. Porque cuando se realizó el presupuesto para el año 2020, en el año 2019 prácticamente no se tenía pensada esto que hemos sufrido del COVID-19. Entonces ese presupuesto no se cumplió en muchos aspectos, entonces hubo un desequilibrio presupuestal. Sí. Ahí entre el año, lo que se planificó, se presuponía que se iba a proyectar para el año 2020 y con la pandemia se cayó parte del presupuesto. El presupuesto es una estimación, que es como se dice, una estimación, es un cálculo, es una estimación de recursos y una autorización máxima para gastar. Por supuesto que el Ejecutivo tiene facultades, que ya la vamos a ver, para flexibilizar el presupuesto. Desde utilizar parte del incremento de la recaudación sobre la recaudación programada, hasta abrir créditos presupuestarios por razones de urgencia, por ejemplo, con lo del COVID. Cuando veamos el panorama final, vamos a comprender muchas de estas preguntas que seguramente están en dudas por parte suya y por parte de la totalidad de los alumnos. En este marco, el presupuesto lo vamos a ver desde ese concepto sistémico, estas relaciones entre las partes. Habíamos hablado de lo difícil que es evaluar la producción pública, pero recordando a Galileo, que nos decía que mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. Es posible, y en general todo puede ser medible, en algunos casos con mayor precisión y otros con bastante aproximación. No es exacto, por supuesto, el presupuesto, pero nos tiene que dar una idea de la significatividad de la producción pública. Esto nos va a permitir que el presupuesto, recuerdo que dijimos que el presupuesto no solo hablamos de dinero, hablamos de cantidades y hablamos de un concepto sistémico. Y cuando hablamos de un sistema sistémico, estamos hablando que el presupuesto ya no solo es una herramienta de carácter jurídica para poner un límite al Ejecutivo en el gasto, sino que es un tablero de control, un tablero de mando. Como en el presupuesto podemos ver esa relación entre las asignaciones monetarias, comúnmente se le dice financieras, y los resultados medidos cuantitativamente de los bienes y servicios estatales, ¿cierto? Esto nos lleva a que el presupuesto tiene un alto grado de incertidumbre. La incertidumbre del presupuesto no solo es una cuestión propia del contexto
en la Argentina, con estas disparadores en la imposibilidad de hacer cálculos por los efectos inflacionarios, sino que es un fenómeno que ocurre por la incertidumbre en el sistema global en la mayor parte de los países del mundo, en algunos con mayor o menor grado. Si a esta incertidumbre habitual le estamos introduciendo un aspecto que no estaba previsto, como es la pandemia, indudablemente el presupuesto, y acá se va a ver la bondad del presupuesto, si el presupuesto está en capacidad de tener la flexibilidad suficiente para poder dar respuestas a esas nuevas necesidades que no están contempladas. Recordábamos recién que el presupuesto es siempre una comparación entre recursos y erogaciones y gastos. Dijimos que los recursos los clasificamos, vamos a clasificar de 3 formas y los gastos de 3 formas, y vamos a establecer una relación de compatibilidad entre uno y otros para trabajar con 3 parejas, que es el modelo que vamos a ver en las láminas siguientes. Los recursos estatales pueden ser genuinos y no genuinos. Si el recurso no genuino, el único, pero que tiene un gran efecto sobre la economía, la distorsión económica, es la emisión monetaria no limitada. La emisión monetaria no limitada. Y le agregué el término no limitado porque la emisión monetaria no es, como sostienen los economistas más ortodoxos, de por sí una situación negativa. La emisión monetaria debe responder a acompañar la economía real. Pero esta emisión monetaria, que son los préstamos que el Banco Central les realiza al Poder Ejecutivo, es un recurso no genuino en muchos casos. ¿En qué casos? En que el Estado entrega un bono que después va a ser depreciado por el proceso inflacionario, porque generalmente es un bono a largo plazo. Pero nos interesa hablar de los recursos genuinos, esos recursos que el Estado tiene acompañado o fundamentado por la ley a través de un orden jurídico constitucional. Esos recursos genuinos pueden ser de 2 tipos: recursos tributarios, o sea, los tributos, y cuando hablamos de tributos hablamos de imposición, son obligatorios. El Estado tiene esas potestades dadas por la Constitución de cobrar estos tipos de tributos, de percibir estos tipos de tributos, que hay de 3 tipos. Los impuestos, que son a su vez de 3 tipos los impuestos: impuestos a las rentas, impuestos a las transacciones, como es el impuesto al valor agregado, e impuestos a los capitales, como es bienes personales. El impuesto a la renta, por naturaleza, es el impuesto a las ganancias, que están en todo el orden tributario en la República Argentina. Y los recursos no tributarios, impuestos, perdón. Otros recursos tributarios son las tasas. Las tasas, está el principio de contraprestación. El Estado tiene el derecho de cobrar, pero si le da una contraprestación. En los impuestos no hay contraprestación en los impuestos. Es decir, el ciudadano que dice: no, yo no quiero pagar impuestos porque mis hijos van a un colegio privado, tengo una obra social privada. No hay una relación directa entre lo que aporta el Estado y el beneficio que recibe. Pero precisamente el impuesto es una forma de captar esa riqueza, esas riquezas colectivas para financiar el gasto público,
para contribuir a la redistribución del gasto público hacia sectores carenciados, ¿no es cierto? Los sectores que no pueden pagar una educación, o que toman una elección de la educación, de educación pública, o del hospital público. Es decir, no hay una obligación de ir a una escuela privada ni una obra social privada. Es decir, el hospital público está destinado a todos los ciudadanos, la escuela pública a todos los ciudadanos. Y en ese aspecto, en ese marco, los impuestos captan obligatoriamente, sin establecer una relación entre el sacrificio que el ciudadano hace con el pago de ese impuesto y el beneficio que recibe del Estado. En cambio, en las tasas tiene que haber una relación entre el servicio y lo que el ciudadano paga. Por ejemplo, las tasas se impactan una tasa, por ejemplo, cuando uno recurre a un registro civil. Es decir, en un registro civil usted paga una tasa por un casamiento. Los que no se casan no pagan esa tasa, ¿cierto? Hay una relación, pero es obligatoria pagar esa tasa. Por supuesto que hay excepciones al tema de la obligatoriedad. Si hay gente que tiene una carencia manifiesta y el Estado no puede dejar de prestar ese servicio, ahí hay un acto administrativo que está justificando el no pago. En las contribuciones son por las mejoras, o sea, el Estado cobra obligatoriamente porque te ha hecho un camino frente a tu casa y ese camino te ha valorizado tu vivienda. Entonces el Estado capta este mayor valor a través de una contribución. En realidad, la palabra contribución habría que adjetivizarlo en contribuciones de mejoras. Los recursos no tributarios tampoco son obligatorios, pero son aquellos recursos como los precios o las tarifas que el Estado percibe cuando el Estado actúa como empresario. Están vinculados a una parte del sector público. ¿Se acuerdan que el sector público tenía dos grandes áreas? La administración central, que presta servicios de carácter general y se financia fundamentalmente con recursos tributarios y fundamentalmente con impuestos. En cambio, los precios y tarifas son los que perciben las empresas públicas. Otro recurso no tributario son la venta de activos no corrientes, es decir, el Estado vende un inmueble o vende un automotor, y también es un recurso no tributario el crédito público. Ustedes ven que he puesto con una flecha subrayada que las ventas de activos no corrientes son recursos de capital. Y el crédito público son recursos de financiamiento. Y el resto de los recursos genuinos, ¿qué son? Y son recursos corrientes. ¿Se acuerdan de la triada que habíamos armado de los ingresos del Estado? Y en erogaciones capital tenemos las erogaciones corrientes, que son las habituales para brindar bienes y servicios a los ciudadanos en forma habitual, como son los servicios de educación, de salud, que son bienes públicos sociales, servicios tradicionales, como son los de seguridad, los servicios de justicia, son erogaciones corrientes. Las erogaciones de capital son aquellas erogaciones donde el Estado aumenta su activo. Es un bien que va a durar en el patrimonio del Estado más de un año. No se consume en el primer uso, como las erogaciones corrientes. Las erogaciones de capital perduran en la administración pública un largo tiempo. La compra de un automóvil, la realización de una obra pública, la compra de equipamiento para un hospital, para una escuela. Es decir, todo el mobiliario urbano, es decir, eso es una erogación de capital. ¿Qué es el mobiliario urbano? Los semáforos, las luminarias que tiene la ciudad, porque duran más de un tiempo. Esas son erogaciones de capital. Y las erogaciones de financiamiento, ¿cuáles son las erogaciones de financiamiento? Las erogaciones de financiamiento es el pago de los servicios de la deuda.
Y tengan en cuenta lo que yo les voy a decir. ¿Cuáles son los servicios de la deuda? Los servicios de la deuda son la amortización del capital, cuando el Estado paga una parte del capital que ha adeudado. Le prestaron 100 pesos y tiene que pagar de capital 10 pesos por año, durante 10 años. Eso es la amortización del capital. Pero ese capital al Estado no se lo han prestado gratis, le han cobrado un precio. El precio de un capital que le prestan a un Estado o a un privado se llama interés. Y tengan en cuenta esta diferencia, porque cuando construyamos este cuadro sistémico del presupuesto, los intereses los vamos a tratar por separado, porque tienen una importancia vital. ¿En qué tienen una importancia vital? Tienen una importancia vital porque nos va a servir para mostrar la salud financiera del Estado, y que va a estar relacionado, y vamos a explicar de dónde sale esta cifra, que ustedes todos los días la ven en la televisión. Está el pronóstico del tiempo, el valor del dólar, y hay un indicador que solo se ve en la televisión argentina, que es el riesgo país. Cuando el riesgo país hoy está en Argentina alrededor de 1.500 puntos. Y a veces alguien dice, uy, qué grave, porque subió a 1.550 puntos. Y a otros se alegran porque bajó a 1.450 puntos. La verdad es que eso no es significativo. Diríamos vulgarmente que si estamos con ese riesgo país, estamos mal financieramente. Y ya vamos a ver qué es lo que es el riesgo país aceptable y cómo se conforma ese riesgo país. Y acá está la triada que hemos hablado hace un ratito. Es decir, vamos a armar 3 parejas. Una primer pareja, que son los recursos corrientes, los habituales, con las erogaciones corrientes. Y le vamos a llamar la pareja del ahorro. El resultado va a ser del ahorro. Una segunda pareja donde vamos a relacionar, vamos a poner en baile a esta pareja, que son los recursos del capital cuando el Estado vende un activo, y las erogaciones de capital, como le dije, recién son obras públicas e inversión. Esta es la pareja de la inversión. Y una tercer pareja donde vamos a relacionar un ingreso que le vamos a dar el nombre de fuente financiera. Son ingresos financieros. Muchas veces nosotros usamos la palabra fuente financiera porque es la palabra que está así aceptada en los clasificadores presupuestarios, pero son fuentes financieras, son los ingresos financieros. Ustedes siempre ven que acá hablamos relación entre un ingreso y una erogación. Y del lado de la erogación están las aplicaciones de capital, que son las amortizaciones de la deuda. Muchas veces las denominaciones confunden la esencia de la relación, pero es lo que está definido y es el léxico con que todos hablan. Fuentes financieras, aplicaciones financieras, que son las amortizaciones de la deuda. Y los intereses de la deuda no, los intereses de la deuda no están en las aplicaciones de capital. Los intereses de la deuda es una erogación corriente, porque es habitual, porque es el precio que yo pago por ese dinero que me han pagado. Y esta es la tercer pareja, la pareja del financiamiento. Entonces tenemos 3 parejas: pareja del ahorro, pareja de la inversión, pareja del financiamiento, que es el título que tienen estas 3 parejas de baile. En la primera bailan los recursos corrientes con las erogaciones corrientes. En la segunda pareja, los recursos de capital con las erogaciones de capital. Y en la tercera pareja, las fuentes financieras con las aplicaciones de capital. Y cada una de estas parejas le vamos a decir, a la primera pareja la llamamos ahorro, a la segunda pareja la llamamos inversión, y a la tercera pareja le llamamos financiamiento.
Este tríptico es fundamental que ustedes los comprendan. Estos tres tipos de pareja. Piensen en su presupuesto personal. Ustedes tienen un recurso corriente que es un sueldo y una erogación corriente, lo que gastan en el supermercado, en los servicios de electricidad, en la limpieza, en el alquiler, se alquilan. Una segunda pareja que ustedes tienen, el recurso del capital, cuando venden un activo, cuando venden un auto que han utilizado para su trabajo, no el auto para consumo personal, para disfrute, pero siempre hay una mistura en él. Y hay una erogación de capital cuando ustedes, por ejemplo, compran un departamento. Y hay una tercera pareja, que son las fuentes financieras, los ingresos financieros, cuando un banco le ha prestado el dinero para comprar el departamento. Pero el banco no se lo está regalando el departamento. El banco le está exigiendo todos los años que le pague una parte de ese préstamo que le han dado, que es la pareja del financiamiento. Voy a hacer una pregunta de orden, nada más. ¿Me están escuchando bien, no? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces estoy hablando solo y no me escucha nadie. Bueno, esto es importante. Las tres parejas de vales. No se olviden, internalícenlo o en su presupuesto familiar. Y esto que hemos hablado de tres parejas, lo podemos expresar en un cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro? Este cuadro se llama estado de ahorro, inversión, financiamiento. Y este estado de ahorro, inversión, fundamentamiento es fundamental entenderlo, porque es una sinopsis en una sola hoja, es como el plano de una casa, que ustedes lo tienen en una sola hoja donde entienden todo el funcionamiento de su casa, y después si quieren ir a ver cómo está diseñado la cocina, el baño, el living, la habitación, van por partes. Este estado de ahorro, inversión, financiamiento se llama así porque está expresando las tres parejas, la pareja del ahorro, la pareja de la inversión y la pareja del financiamiento. O de las tres cuentas. La cuenta corriente que hace al ahorro, porque es lo habitual. Cuando ustedes hablan esto es corriente, es porque es algo habitual, cotidiano. Bueno, son los recursos corrientes y la erogación de corriente. Las cuentas de capital, que tiene como resultado, dijimos que es la cuenta de inversión, ¿es cuenta de capital o de inversión? ¿Es cuenta de corriente o de ahorro? ¿Es cuenta de capital o inversión? Donde los activos que ustedes tienen, lo que dura más de un año, si lo venden es un recurso, y si lo ingresan es una erogación de capital. Y una tercer pareja, que es la cuenta del financiamiento, que hace a la pareja del financiamiento, y hacen a las tres cuentas, que son las tres parejas de valle. Pero además yo he introducido aquí un corte, y hablo de movimientos arriba de una línea y movimientos debajo de la línea, que es obvio, porque yo he trazado un corte, una línea que divide la cuenta corriente y la cuenta de capital de la cuenta de financiamiento. Esto en el léxico financiero habitual es normal. Ustedes van a encontrar que a lo mejor se encuentran dos expertos financieros en una reunión de comisión de la legislatura, por una tratativa entre distintos expertos académicos, dicen, ¿eso está arriba o abajo de la línea? Y uno es como ir a ver un partido de fútbol la primera vez, y la segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, yo no lo he entendido mucho, le digo, es como es la ley del offside. Es decir, a ustedes le están diciendo con una expresión semántica todo un contenido de toda una norma o de todo un significado. Es decir, este es el significante de un significado. Los movimientos arriba de la línea y debajo de la línea.
¿Y qué son los movimientos arriba de la línea? Los movimientos de arriba de la línea son movimientos donde el Estado ejerce su poder de imperio, dado por la Constitución o por las leyes, tanto para recaudar, porque no hay tributo sin ley, como para gastar a través del presupuesto público donde se establece ese cálculo. Pero es una decisión volitiva del Estado con la participación de dos de los tres poderes. El poder ejecutivo, que elabora el presupuesto, es una facultad exclusiva del poder ejecutivo, no puede elaborar el presupuesto el Congreso, y el Congreso que lo analiza y lo aprueba, pero es el Estado como un todo, es una decisión de poder. Por eso que se hablan de movimientos arriba de la línea, donde el Estado ejerce su autonomía, no hay una negociación. Sí, uno podría decir, con el presupuesto participativo y la participación social, la sociedad civil y el mercado influye, claro que influye, porque el presupuesto es una herramienta, no nos olvidemos de esto, es una herramienta de naturaleza política que tiene una definición técnica para que esos objetivos políticos se puedan cumplir con el mayor grado de excelencia posible. En cambio, los movimientos debajo de la línea, que es solo la cuenta de financiamiento, son de negociación. ¿Cuál es la negociación? Es que yo tengo que ir a los mercados financieros internacionales, a las organizaciones financieras internacionales, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID o lo que fuera, o los bancos de inversión, a convencerlos que me presten dinero para poder financiar movimientos arriba de la línea, pero tengo que dar fidelidad, tengo que dar confianza para decir lo que ustedes me prestan lo voy a poder devolver. Entonces, ¿cómo va a saber un tercero acreedor si este Estado va a poder devolver esos fondos? Analizando el presupuesto. Y fundamentalmente este Estado de ahorro, inversión, financiamiento, que es el primer cuadro que está en el presupuesto público de la Nación y de todas las provincias adheridas a la Ley 25.917, porque nos sirve para hacer un análisis sistémico de estas buenas relaciones financieras que el Estado tiene, y si no las tiene, hacer críticas y después ir investigando de lo general a lo particular. Hablando en un término más vulgar, es como para contarle las costillas al Estado. Para eso sirve el Estado Ahorro, Inversión, Financiamiento, que es este cuadro. Fíjense en que este cuadro no es solo, vuelvo a la lámina anterior es simbólica, con 3 parejas de baile. Aquí la lámina ya es un cuadro que nos va a servir para poner cifras, para poner cantidades, por ahora financieras, por ahora monetarias, porque después lo vamos a relacionar con la producción pública, es decir, la cantidad de bienes y servicios, y vamos a construir un tablero de control. El Estado de Ahorro, Inversión, Financiamiento es solo monetario, con este cuadro, con esos movimientos arriba y movimientos debajo de la línea. Y fíjese que hemos remarcado aquí los intereses de la deuda. Lo hemos puesto en 2 lados. Por ahora, olvidémonos de los intereses de la deuda a nivel de la cuenta de capital, lo que yo les estoy marcando, ahí donde dice AF. Olvidémonos eso. Acá hay una repetición porque son 2 metodologías de cálculo. Pero los intereses de la deuda los vamos a identificar. ¿Es una erogación corriente un interés de la deuda? Sí, no estamos aumentando el capital, el patrimonio del Estado. Estamos pidiendo un precio, pero lo vamos a identificar porque esto nos va a servir para determinar los desequilibrios económicos y financieros del Estado. Y aquí yo les mandé en la clase
esta semana para que hicieran esta lectura. Seguramente cuando han leído esta lectura ha dicho, pero ¿y esto qué es lo que es? Esto es como lo digo yo, no les he mentido, es un cóctel. Es un cóctel mezclado de cifras, pero esto es para complicarle un poco la vida a ustedes, sí, de alguna manera para complicarle la vida a ustedes, porque yo quiero que ordenen estos recursos y estos gastos, y estos tres tipos de recursos me digan cuáles recursos es corriente, cuáles recursos de capital y cuáles financieros, y en los gastos también, ¿m? Para que nos ordenemos. De todas maneras, así viene la información en el Estado. Y si no van mucho más lejos, y aquellos que han leído los diarios que yo les dije, lean los diarios sobre el proyecto de presupuesto, la nota periodística tiene un estilo que hace al estilo del diario, al estilo del periodista, pero generalmente los datos, se toman algunos datos de todo lo que se produce, pero yo con esa nota periodística no alcanzo a entender si este presupuesto es un presupuesto loable o un presupuesto criticable. Para eso tengo que recurrir a información más sistémica, que es el estado de ahorro, inversión, financiamiento. Yo traté de buscar el estado de ahorro, inversión, financiamiento de este proyecto de presupuesto, inclusive se lo había prometido a uno de los asistentes esta semana. Fui y lo busqué y llamativamente, cuando voy a la página del Ministerio de Economía de la Nación, el presupuesto, el del proyecto de presupuesto para el año 2022, solo figura un mensaje donde se establecen estas variables macroeconómicas y grandes cifras, pero no está sistematizado en un formulario que es el estado de ahorro, inversión, financiera. Seguramente que en los próximos días lo vamos a tener. Yo rogaría que eso lo tengamos antes que termine el curso, y si no, vamos a ver el presupuesto del año 2021 que está en plena ejecución. Entonces, yo lo que quiero que, a ver. Yo descargué ese mensaje, lo tengo acá disponible en la computadora, y habla de lineamientos, muchos lineamientos. Sí, no está el mensaje completo, no está el presupuesto completo. No, por supuesto. Completo no está, pero seguramente ya va a venir porque ya se va a comenzar a discutir seguramente. Yo creo que el presupuesto no se va a discutir hasta después del 14 de noviembre. ¿No? Sí, por eso que es una herramienta de naturaleza política. En un año que estamos con elección a medio término, seguramente que es así. Esto no solo pasa en Argentina, eso pasa. Profe, Sí. disculpe, Jimena habla. Yo estuve buscando el artículo periodístico que decía del diario La Nación, y la verdad que había muchos, no sabía cuál era el concreto que usted había leído, y si mal no recuerdo, usted había dicho que iba a subir los dos artículos, o el link de los artículos de La Nación y de página 12. ¿Usted después lo podrá eso subir para que nosotros lo leamos? A lo mejor entendí mal o puedo haberlo dicho, no hay ningún problema, cuando termine la clase se los paso porque yo lo tengo. No, lo que yo había prometido o era... si no, para subirlo acá en el chat, si puede subir el link de esos dos artículos, porque la verdad que yo busqué y había muchos, o sea, había varios, había algunos que decían del crecimiento del PBI, qué sé yo, pero no iba ninguno como el de presupuesto, y eran, digamos, bueno, que pero varios. Por eso. Esto es lo que, y a eso voy yo. Fíjense que lo que a vos te ha pasado es lo que está pasando con el presupuesto. Como yo les decía, el presupuesto es demasiado importante para que no quede en manos de los expertos. El presupuesto debería ser para un profesional, para una persona, por supuesto que uno lo ve con distintas ópticas, para una organización civil, para una cámara empresaria, para un empresario. Debería ser algo más entendible, pero la confusión es muy, muy grande. Bueno, yo les di esta lectura, les dije, vamos a trabajar 5 minutos, lo voy a dejar trabajar 5 minutos, por ahí les voy a hacer algún aporte. Sobre la lectura de esto,
como estamos en... hay que reinventarse, ¿no? Como se dice, yo normalmente esto era mucho más fácil, porque lo trabajaba así, pero yo como docente tradicional iba al pizarrón, hacía una columna, iba explicándolo y sumábamos con los alumnos, y los alumnos participaban, hacían un aporte, yo hacía una pregunta. Bueno, la reinvención de esto es que yo quiero que traten eh, cada uno de estos pesos que sean ingresos y ingresos, lo pongan en esa planilla que le dije que esté impreso, y como por ahí uno se confunde, le dije lápiz y goma, ¿no es cierto? Vayan poniendo en esa columna el concepto y qué es recursos, ustedes van a ver que hay 3 columnas de recursos y 3 columnas de erogación, y vayan poniendo qué es recursos corrientes y qué es recursos de capital. Y qué es recurso de capital, de financiamiento, y lo mismo en erogación. Y ahí van a estar armando un presupuesto. Y si me arman el presupuesto y lo analizan conceptualmente, vamos a armar ese estado de ahorro e inversión. Profe. 5 minutos es poco, profe. Sí, no lo veo tan fácil porque hay muchos que no somos economistas ni tenemos por ahí mucha noción de cómo hacer esto. Así que no sé si lo podemos ir haciendo juntos. No sé si lo estamos qué bueno eso. Me encanta eso. Para ir leyendo, ir viendo a dónde va, porque sí, lo pueden ir trabajando. A mí me cuesta horrores. Les soy sincera, me cuesta horrores. Lo pueden trabajar en conjunto, no hay ningún problema. Y yo me interesa porque sobre una cuestión, no se me asusten, van a ver que es bastante simple, sobre este tema del estado de ahorro, inversión, financiamiento, y comprender el estado de ahorro, inversión, financiamiento, va a ser central para el examen final. Bueno, vayan trabajando unos minutos y yo ya los acompaño. ¿Quieren que armemos no sé si se puede armar una sala o vamos hablando desde acá? Porque si alguien me ayuda, porque yo estoy muy perdida con los números y demás. Sí, no hay ningún problema, lo podemos armar juntos. Yo el problema es que ahora no tengo yo no lo imprimí, y al no imprimirlo no lo veo completo en la pantalla. ¿Se dan cuenta? Dice... Es tal cual, profe, lo que se ve en la pantalla es lo que nosotros tenemos en la hoja, ¿eh? Está bien. Somos asesores, bueno, acá me lo tapa, estás compartiendo. Podemos leer nosotros también. Claro, profe, ¿quiere que si se lo leamos nosotros? Bueno, vamos, lean ustedes. Eduardo, cedo la palabra. Dale, yo arranco la primera partecita. Entonces. Somos asesores del departamento ejecutivo y no somos expertos. Acá está la pantallita. Y no somos expertos, pero el intendente quiere nuestra opinión política, dado las críticas severas de la oposición y de algunos medios sobre la evolución de las cuentas fiscales. Sí. Nos entregan desde finanzas un cóctel de datos fiscales de este pequeño municipio. Para el año 2022 nos dicen que la dirección de rentas que se calcula cobrar impuestos y tasas por 55 pesos. Bueno, esos 55 pesos, ¿qué son para ustedes? Egresos. ¿Ingresos? ¿Qué tipo de ingresos? No, egresos no. No, es un ingreso para el ingresos municipio. Corrientes. Son ingresos corrientes porque son ingresos habituales, son los impuestos y tasas que cobra el municipio. Claro, ¿Cierto? sí, sí. La continuidad es lo Estoy habitual. pensando como usuaria de algo y me cobran a mí impuestos. No, Me tengo que salir de mi rol. Tienes que ponerte en la óptica del... Ponemos rentas, el importe 55 pesos. 55, claro, ingresos corrientes. Ingresos corrientes. Perfecto. Bueno. En cuanto a gastos o erogaciones por 110 pesos para el pago de personal por 70. Eso no entiendo. Gastos o erogaciones por 110 y después dice para el pago del personal por 70. Erogaciones corrientes. De los 110, 70 son para pago de personal. Ah, de 110 a 70. Bienes de consumo por 20. Erogaciones corrientes sería. Claro, y el pago de servicio de telefonía e internet por otros 20 pesos.
son los 110 pesos. Son 70 más 20, 90 más 100, más Ah, póngale 110 pesos, ¿qué erogaciones serían esas? Corrientes. Corrientes, son las habituales, las normales, son las erogaciones que ustedes tienen en su casa. Pagar el personal, la persona que hace la limpieza, bienes de consumo, bueno, acá sería alimento, el Estado también tiene alimentos, ¿no es cierto? Para los hospitales, la compra de papelería, 20 pesos por el pago de servicios como telefonía, internet, que son servicios de terceros, que los dan otros prestadores, que generalmente son intangibles, que yo no puedo hacer un stock de teléfono, ni de internet, ni de agua, ni de electricidad. De agua sí puedo poner. ¿En el cuadro solamente ponemos los 110 pesos o discriminamos todo? Sí, 110 pesos, sí simplificamos. Perfecto. Gracias. Digamos. ¿Alguien más quiere leer? No, dale, vamos, Eduardo, lea, vamos. Bueno, electricidad. Compra de un vehículo y computadoras por 2 pesos. No, 2 pesos no, me parece que es más. ¿2 pesos, Acá dice por 2 pesos. Un total de 20 pesos. 20 pesos. Erogación de Hay un capital. total de 20 pesos. Bien. No, claro. El total son 20. ¿Qué son esos gastos? Erogación de capital. Erogaciones de capital. ¿Por qué? Porque ese vehículo y computadora va a durar más de un año. ¿Se dan cuenta? Ustedes hacen un stock de eso. Hacen un inventario, ponen un responsable. Queremos cumplir con nuestros acreedores por deudas financieras tomadas, no deudas a proveedores ni contratistas de obras por 18 pesos. Claro, digo, no las deudas que le debemos al proveedor, porque eso está en el presupuesto, en el manejo presupuestario del año, ¿no es cierto? Ni los contratistas de obras. Se supone que si yo con un proveedor compro papel, entre que me dio el papel y que le voy a pagar en la tesorería pasa un tiempo, pero esa es deuda corriente, es lo que se llama deuda flotante. Yo estoy hablando de la deuda no flotante, ¿no es cierto? Es el dinero que nos prestan un tercero sin condiciones. Una cosa es lo que yo debo porque me dieron un bien, y otro es dinero que a mí me presta un banco financiero o un acreedor para que yo lo destine al gasto público. Entonces eso serían erogaciones del endeudamiento o del financiamiento. Eso serían, si nos van a prestar eso, Ingreso. estaría como, es un ingreso, es una fuente financiera eso. Ingreso del endeudamiento. Ese total por amortización de capital son 4 pesos. Es una aplicación financiera. En erogaciones lo van a tener como aplicaciones financieras, ¿me entienden? No entendí, perdón. Esto sería del ingreso. Sí. De ese total 14 es por amortización del dice, capital. queremos cumplir con nuestros acreedores. Pasa que yo veo muy mal en la pantalla. Deudas a proveedores, son 18 pesos, son fuentes. 18 pesos. Son fuentes. Claro, y dice que de ese total 14 es por amortización de capital y 4 por el pago de intereses. Sí. Pero es un ingreso eso que tenemos. Aquí hay un... Eso es un ingreso de financiamiento. Profe, perdón que le interrumpa. Lo que puede hacer en todo caso es dejar de compartir pantalla y usted lo puede ir leyendo el proyecto al análisis, así lo puede ver usted también más grande. Y a ver. Todos nosotros los tenemos ya impresos. Entonces usted lo ve directamente en su computadora. Ahora sí, porque me parece que hay un error de redacción acá. Ahora sí. Me parece que yo cometí un error de redacción por no hacer el ejercicio. Ahí está. No. Ahí está. Dice, queremos cumplir con nuestros acreedores por deudas financieras no tomadas, no deudas ni contratistas de obra por 18 pesos. De ese total, 18 pesos, 14%, 14 pesos, ¿me escuchan, no? Sí.
Sí, Y, son por amortización de capital. profe, Y ¿quiere que compartamos ese artículo? no, es que si es lo que ustedes, yo les mandé está para que ustedes lo tuvieran impreso. Ah, bueno. Le ayer es lo mismo. Lo De estoy esos Recién viendo. dijimos que deje de pesos, compartir, así lo podía ver bien él. no, ahí está. 14 pesos es por amortización de capital y 4 pesos por carga de interés. 18 pesos que hay que pagar, ¿no es cierto? 14 pesos son por amortización de capital. Va en erogaciones en aplicaciones financieras, porque es una erogación, ¿me entienden? En el cuadro, Perdón, profe, no lo encuentro en las opciones, porque tenemos erogaciones corrientes o de ahorro, erogaciones del capital o erogaciones del endeudamiento del ahí financiamiento. está, en Son erogación. esas erogaciones de endeudamiento, nada más que el interés no iba porque el interés iba aparte, ¿o no, Claro, profe? ahí van solamente los 14. Van los 14, que son las erogaciones del endeudamiento, exactamente. Los otros 4, profe, ¿dónde irían? Esos 4, como yo les dije anteriormente, los intereses es un precio que se paga por el capital. Entonces, ¿qué es lo que es? Claro. Es una erogación corriente. Ah, bien. O sea, el interés que nos genera una deuda pasa, si bien es de la deuda de financiamiento, pasa a ser una erogación corriente. Claro, porque nosotros estamos pagando un precio por eso, ¿no es cierto? En cambio, con la amortización del capital estamos reduciendo el pasivo, la deuda. Esos son 4 pesos por pago de interés. Eso es una erogación corriente. ¿Estamos? Sí, Ya lo profe, vamos a gracias. Sí, profe, sí. Ya lo vamos a entender mejor cuando veamos el estado de ahorro, inversión, financiamiento. Dice, además, el encargo de gestionar deuda con organismos financieros y banca nos señala que el máximo de la deuda que podemos tomar, en buena parte, es por 9 pesos. O sea, esa deuda es un ingreso financiero, es una fuente financiera. Eso va en el cuadro donde dice Ingreso de endeudamiento. del endeudamiento, ¿cuánto van? 9 pesos. ¿Vamos? Sí. Nuestros riesgos crediticios de 600 puntos. Bueno, esto como cuando se está haciendo una comida en gastronomía, vio que están haciendo alguna parte de la receta y le dice, el chef le dice reservarlo para después. Vamos a dejar reserva. Lo puse ahí porque está dentro de la mezcla, dentro del cóctel. El encargado de obras públicas nos presenta un plan de obra por 18 pesos. Tenemos que poner de capital. erogaciones de capital, claro. Erogaciones de capital. En general, los gastos proyectados de ejecutar en este año 2021 serán de un 10% menos de las estimaciones para el 2022. Esto también lo dejemos reservado, porque ya vamos a ver cuando tengamos que hacer el presupuesto si estas cifras son armónicas o no. De la provincia nos informa que nos participarán recursos por 40 pesos. O sea, en la provincia, esto es un municipio, tiene un sistema de coparticipación. Nos van a participar recursos por 40 pesos. Los recursos de coparticipación son impuestos que la provincia Córdoba cobra y que los distribuye a los municipios. Si para el estado superior es un recurso corriente, para el inferior, el municipio es también un recurso corriente. Los 40 pesos van como recursos corrientes. En ahorro, exactamente. Por otra parte, hay inmuebles ociosos por 1,5 y automatores radiados de servicio por 0,5, o sea, en total 2, que se piensan vender. Ya tenemos 2 pesos, ¿qué va a hacer esto? Recurso de capital. Un recurso de capital. Perfecto, porque estamos dividiendo nuestro patrimonio. Y eso, pero... Me perdí, profe, ahí, perdón. Esos 2 pesos sería Es un ingresos recurso de capital. Un recurso de capital. Pero si hay un ingreso, sería. Es un ingreso de capital ese. Bien. Es algo que nos active. Exactamente. Estamos por presentar el proyecto de presupuesto al legislativo, sería el Consejo Deliberante,
Y la autoridad política superior del Ejecutivo sostiene que las cifras no están subestimadas ni sobreestimadas, ni hay inflación. Esto es importante señalarlo porque normalmente los presupuestos, como se dice vulgarmente, se dibujan. ¿Cómo se dibuja un presupuesto? Se subestiman los gastos y se sobreestiman los recursos. Aquí no hay mentira, las cifras hablan a la realidad. Y tampoco hay inflación. Y esto lo pongo porque los cálculos inflacionarios alteran mucho los cálculos de ejecución del presupuesto. Ustedes piensen que, por ejemplo, este año se estableció una meta inflacionaria del 25% y la inflación seguramente va a llegar al 40%. Eso es distorsión. Entonces, decimos que no hay nada que nos meta ruido. No hay ni subestimación de gasto, porque lo que se hace es decir que se va a gastar menos y o sobreestimar los recursos, como cuando nosotros nos mentimos en nuestro presupuesto, ¿cierto? Decimos que vamos a gastar menos y que vamos a tener ingresos mayores de lo que tenemos, salvo que uno tenga un sueldo fijo, ¿no? Dado que hay una fuerte sensibilidad social y una ajustada mayoría en el legislativo, más aún hay que convencer a un concejal de un bloque unipersonal de oposición. O sea, no es nada fácil llevar el proyecto de presupuesto. Esto es lo que pasa, estoy poniendo a nivel municipal, lo que suele pasar a nivel nacional, no a nivel de la provincia de Córdoba, porque el Ejecutivo tiene amplia mayoría, pero el Ejecutivo a nivel nacional no tiene mayoría para imponer el presupuesto en la Cámara de Diputados, sí en la Cámara de Senadores. Esto quiero plantear las restricciones políticas que tiene el presupuesto. El responsable económico financiero debe explicar la existencia de desequilibrio y considerar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, dado que va por la redacción en un par de años. También está relacionado con el contexto político. El intendente está dispuesto a dar el apoyo en el gabinete para convencer a los responsables de distintas áreas de la necesidad de hacer ajustes. O sea, acá generalmente el malo de la película es el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, porque los otros secretarios o los otros ministros quieren gastar más en salud, quieren gastar más en educación, y ahí donde está el temple político del cabeza del Ejecutivo para decirle a los ministros o secretarios disconformes que tienen que ajustar el gasto. También ha señalado que no debe aumentarse la presión fiscal, ¿sí? Y eventualmente un prudente ajuste extraordinario está dispuesto a sostener. Bueno, acá hay una contradicción. Está dispuesto a sostener un leve aumento de la presión fiscal. Acá hay un error en la redacción. Además, se debe tener en cuenta que el contexto económico general nacional es de recesión. O sea, el contexto no es muy bueno para este municipio. No tiene mayoría en la Cámara, hay un contexto nacional de recesivo, y además quiere hacer un buen gobierno para el cual necesita un presupuesto, porque sí quiere ser reelecto dentro de 2 años. ¿Cuál es su opinión sobre este panorama? ¿Está de acuerdo? ¿Qué le diría al intendente? ¿Vamos para adelante con esto o recomendamos modificación? Bueno, ya les ahora voy a volver de nuevo al... A mí me quedó pendiente los 9 pesos, no sé dónde iban, en qué columna. Los 9 pesos... Endeudamiento o financiamiento. Sí. Ingresos del endeudamiento o del financiamiento. Gracias. De nada. Me sale endeudamiento, perdón. Voy a facilitar las cifras. Está en un cuadro. Lo que me interesaba era la discusión. Después vamos a comprobar, o lo voy a comprobar yo, pero si no lo compruebo, porque si no se nos va a ir el tiempo, y a mí me interesa poner todas estas cifras, ese desorden, ese cóctel, ya ponerlos ordenadamente, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner en una cuenta corriente o de ahorro, donde tenemos ingresos corrientes por 90, tenemos que vernos únicamente en la columna de la luz roja.
Tenemos ingresos corrientes sin intereses por 110 pesos. Esto nos da lo que se denomina un resultado económico primario negativo de 20 pesos. Y si le restamos los intereses, que eran 4 pesos, recuerda que los intereses van arriba de la línea y van como un gasto corriente. Tenemos... ¿Se puede maximizar esa PowerPoint o esa hojita? Porque se ve medio borrosa. Es que yo también la veo borrosa y no sé maximizarla. No se lee, claro. No se ve. Y tenemos un... Imagen, no se puede corregir. Ustedes tienen todo el material, así que cuando ustedes lo vean en su archivo lo van a ver, Sí, ¿no es cierto? sí, profe, yo también lo imprimí, pero también lo veo borroso, no alcanzo a verlo bien tampoco. Bueno, lo que voy a hacer es, les voy a mandar para el lunes, voy a pasar esta lámina en una planilla más grande, tamaño oficio, una hoja más grande, y se lo voy a mandar como un Word para que esté más grande la cifra. Gracias, profe. Tenemos recursos de capital por 2, tenemos erogaciones de capital por 20, que son la compra de las obras públicas y los vehículos, y tenemos un resultado financiero de 42 negativo. Ya cuando nos vamos a los movimientos debajo de la línea, tenemos fuentes financieras por 9 pesos, que es lo que nos van a prestar. Tenemos aplicaciones financieras, que es la amortización de la deuda solo, por 14 pesos. Como ven, debajo de cada una de estas cifras, en rojo, o al lado de la cifra en rojo, yo le he puesto unos emojis tristes, preocupados, porque fíjense en cómo está en luz roja este proyecto de presupuesto, que yo tengo que tener necesidad de financiamiento de 0 abajo, no tengo que tener un desequilibrio. Acá me están faltando 49 pesos de financiamiento del presupuesto, es un horror. Ustedes calculan que el Ejecutivo no puede llevar este proyecto de presupuesto al Consejo Deliberante, porque fíjense en ustedes, con sus recursos corrientes y habituales en un año, no alcanza para pagar sus erogaciones corrientes, que se agravan también, por eso que lo trato con separado, los intereses de la deuda. Piensen en su presupuesto personal. Si ustedes con sus recursos corrientes, habituales y normales, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la empleada, no pueden pagar los servicios eléctricos, de agua, etcétera, etcétera. Es un escenario totalmente negativo, y la única forma de corregir este escenario totalmente negativo es terminar con estos desequilibrios. Y acá puse una figura, que lo van a ver, que es la figura de un monstruo, un desequilibrio. Yo prefiero hablar de desequilibrio, ya vamos a hablar de déficit también. Uno puede, a un monstruo que es un desequilibrio financiero, lo puede matar de una sola bala, pero matarlo de una sola bala es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso matar de una sola bala? Porque puede fallar la bala, podemos obtener sensaciones, reacciones, que el monstruo se dispare mucho más, como sería el presupuesto. Entonces, para matar un monstruo, en materia presupuestaria, tengo que usar distintas balas. Tengo que usar una batería de balas, que sería una batería de medidas, para reducir gastos y aumentar ingresos, que sea equilibrado y que políticamente sea sustentable. Pensemos, si quisiéramos matar de una sola bala, yo podría decir, bueno, si a mí me están faltando 49 pesos, se ubican los 49 pesos que están abajo. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Estamos escuchándola atentamente. Sí. Abajo hay 49 pesos que nos están faltando. Yo podría decir, bueno,
aumentamos los ingresos corrientes, que tengo 90 pesos más 49 a 139 pesos. Pero fíjense que esto sería aumentar la presión fiscal en un 50%. Acuérdense que no hay inflación ni estamos mintiendo en la cifra. ¿Alguno de ustedes que están en el Zoom se anima a ser vocero de este intendente para decirle a la población que va a aumentar la presión fiscal en un 50%, que va a aumentar los impuestos inmobiliarios a los automotores en un 50% cuando no hay inflación? ¿Quién se anima? Y no, se va a armar lío. Se va a armar lío, ¿no es cierto? Sí, bueno, se va a armar lío, nadie se va a animar, porque eso vamos a tener que una insubordinación fiscal, una rebelión fiscal. ¿Mm? La otra podría ser, si queremos matar de una sola bala, bajar las erogaciones corrientes que teníamos en 110, que son las erogaciones habituales, para escuela, para salud, para el tránsito, para todas las tareas que tiene asistencia, ayuda social que tiene un municipio, etcétera, etcétera. Bajarlo en 49 pesos, tenemos 110 pesos, menos 49, tendríamos que bajar las erogaciones corrientes en un 61 a 61 pesos, o sea, bajarle en la mitad. A ver, ¿quién de ustedes se anima a decirle a los ciudadanos que el gasto en educación, salud, control de tránsito, ayuda social, lo va a bajar en un 50%? No se puede. No, poder se puede, pero ¿quién se puede hacerlo? No. Algunos dicen sí. Hacen paro salud pública, hacen paro los enfermeros. Los docentes te hacen paro, todo, ¿no? Eso es cuando yo voy a esto, ¿qué trato? Que si el déficit es un monstruo, estos desequilibrios son monstruosos, no se puede matar de una sola bala. A veces uno escucha, y no gente común que tiene de la calle, que tiene toda la razón para estar enojado, después de todo no se tienen todos que conocer cómo es la estructura del Estado, ¿no es cierto? Pero ahí lo escucha por ahí a soluciones mágicas de hombres públicos o de expertos públicos que cuando uno pregunta o indaga se encuentra que eso es imposible, ¿no es cierto? Eso es imposible. Entonces, lo que se puede hacer o lo que hay que hacer, que es la corrección política, es atacar esto con varias balas y retocar un poco de todo. Yo iba a decirle que hay que hacer una nueva redistribución tanto de los ingresos como los egresos. O sea, si me está dando negativo todo esto, perfecto. Tengo que hacer una redistribución de ambas cosas, tanto de los ingresos, como que no sea un ingreso quizás tan esperanzador y no un egreso tampoco tan sorprendente en obra y financiamiento, etcétera, no sé. ¿Al resto qué le parece lo que está diciendo Eduardo? No soy un referente de nada, profe, soy un desastre con esto. El que habla, ¿al resto qué le parece? ¿Le parece que podemos buscar una alternativa más armónica y que tratemos de aumentar algunos recursos y bajar algunos gastos? Entonces, el presupuesto... Mejorar un poquitito el servicio y que la gente pague los impuestos también, porque a veces la gente se enoja porque no hay servicio, entonces tiene una gran deuda. Entonces, como tratar de a poquito que el municipio pueda cobrar las deudas atrasadas, pero dando un poquito mejor servicio. Sí, perfecto. Entonces vamos a ir caso por caso. Fíjense que en el cuadro de luz verde, que está de acuerdo con lo que vos me acabas de decir recién, no pude estar quien estaba hablando, pero es correcto. Hemos aumentado los ingresos corrientes, o sea, los impuestos y tasas, de 90 a 100 pesos. O sea, prácticamente estamos aumentando a 100
100 pesos, dice ahí, sí. Los estamos aumentando en un 10%. ¿Cómo podemos aumentar los ingresos a un 10%? Podemos hacer un aumento de la alícuota de un impuesto o un aumento de la evaluación fiscal de un inmueble o de un automotor o también puede ser crear un nuevo impuesto que sea chiquito, como han sido siempre esos impuestos que se inventan en Argentina, que son impuestos de emergencia y por un tiempito, después dura, como fue el impuesto al cheque, que ya cumplió más de 20 años, ya va a cumplir el bono de plata, el impuesto al cheque, eran impuestos, o inventar un impuesto chiquito, que no se note mucho, o posiblemente las tres haya que tomar en pequeño grado, pero que en su total sea un combo que me permita aumentar los ingresos de 90 a 100. Pero es que voy a prender una luz porque yo no veo. mejorar la administración fiscal, que es lo que decía uno de ustedes recién, que la gente empiece a pagar impuestos. Para eso tengo que tener un mejor catastro, tener mejor presión fiscal, mejor control fiscal. Y acá aumentamos, en vez de la locura de aumentar de 90 más 49 pesos, que eran 139 pesos, aumentamos a 100 pesos. Tomando este combo de pérdidas tributarias. En las erogaciones corrientes vamos a bajar de 110, vamos a bajar a 90 pesos. ¿Cómo vamos a bajar a 90 pesos? Disminuyendo gastos que no sean necesarios, que no sean indispensables, tomar políticas de austeridad. Y acá entra a tallar, ¿se acuerdan que dijimos que el presupuesto no solo son pesos, sino son cantidades? La programación presupuestaria. Por eso la importancia de programar presupuestariamente, tener programas, porque yo puedo hacer ajustes en el gasto, determinando cómo puedo brindar un producto final, manteniendo el producto final a un costo menor, o cómo puedo disminuir ese producto final en cantidades que no afecten a la generalidad de la población. Para eso es importante la programación presupuestaria, y hay una técnica que nos da la filosofía de esto, pero que es imposible de utilizar, muy difícil de utilizar al Estado, que es el presupuesto base cero. Empezar a ver el presupuesto gasto por gasto. Entonces aquí bajamos las erogaciones corrientes y ya el resultado económico primario, que era negativo, de luz roja de 29 pesos, pasó a ser positivo en... Yo ni yo veo, fíjense, voy a buscar unos más. A ver ahora. Sí. Pasó a ser positivo en 18, en 10 pesos. En 10 pesos, sí. Los intereses de la deuda, como yo voy a ir a negociar, pagar menos intereses, patear el pago de los intereses, también logro bajarlo en 2. Es parte de la negociación que hay que hacer con los acreedores. Y esto me está dando un ahorro que ya deja de ser negativo en 24 para ser positivo en 8. Los recursos del capital los voy a aumentar en un 50%. Voy a vender más automotores o bienes radiados del servicio en un 50% más. Paso de 2 a 3 pesos. No es poca cosa. Recuerdo que los recursos de capital, en general, la venta de activos en el Estado
está muy restringida por razones jurídicas y por general la mayor parte de los bienes que el Estado tiene son bienes de dominio público que no se pueden vender sino con una autorización del órgano legislativo. Solo se pueden vender sin autorización los bienes de carácter privado que el Estado tiene. Y en erogaciones de capital lo hemos convencido el secretario de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, convencidos. Si ahí está la mano del intendente o del gobernador, y si no, puede ser que ese ministro diga, no, a mí si no me dan 20 pesos yo no puedo ser ministro porque me convence. Bueno, son, como se dice, fusibles del titular del cabeza del Ejecutivo. Y bajo las erogaciones de capital a 12 pesos. Con lo cual, voy a lograr un déficit, acá tendría que estar marcado en rojo, de 1 peso, un déficit de 1 peso. No puedo, y vamos a preguntarlo, ¿está mal que tengamos un déficit financiero? Y ahí vamos a distinguir entre el déficit económico, que es el de la cuenta corriente, que nunca debe ser negativo, porque a ninguna organización, ni pública ni privada, en el patrimonio personal, salvo una razón de probada urgencia, una hecatombe o lo que fuera, yo debo tener erogaciones corrientes comunes, habituales, mayores que los recursos corrientes, porque si no, tengo que endeudarme para el gasto corriente, y eso tiene corta vida. Lo mismo es en el Estado. Y de los movimientos debajo de la línea, también en base que le estamos diciendo, vamos a presentar un estado de ahorro e inversión sano, hay la posibilidad de lograr un refinanciamiento, si no en cuanto nos préstamos, que va a mantenerse en 9 pesos, en las aplicaciones financieras, o sea, en el pago de amortizaciones de la deuda, hemos logrado que nos trasladen el pago de esa amortización para más adelante. Fíjense que esto que estoy diciendo, en términos cuantitativos mucho más grandes, es la negociación que hoy está haciendo el ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Nosotros queremos una reprogramación de la deuda, porque el año que viene vencen 19.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, y Argentina no está en condiciones de pagar los 18.000 millones de dólares. Si Argentina tiene que pagar los 18.000 millones de dólares, no se hace obra pública y hay que reducir el gasto social, incluyendo las jubilaciones, en un 30 o en un 40%. Ustedes se dan cuenta que políticamente eso es insostenible. Por eso que en el proyecto de presupuesto para el año próximo se apuesta que va a haber un arreglo con el Fondo Internacional, por eso que no se pone pagos de servicio de la deuda. Bueno, y acá ustedes ven como este estado de ahorro, inversión, financiamiento tiene 2 columnas. Una es la roja, que son las cifras originales que están en ese relato que yo les mandé a ustedes, en esa descripción, que la hemos ordenado en una tabla, pero que nos dan cifras negativas, que es impresentable ese presupuesto. Comienza a trabajar el gabinete con el asesoramiento de cada uno de ustedes y empezamos a ver cómo aumentar recursos sin que tengamos una rebelión fiscal por parte de la gente, aumentando un poquito las bases fiscales, las alícuotas, creando un impuestito que no se note mucho, mejorando la administración de la Dirección de Renta Municipal o la AFIP a nivel nacional. Estamos hablando municipal porque nos parecen para un ejemplo mucho más simple, pero lo mismo pasa, estas cuestiones pasan en cualquiera de los tipos niveles del Estado. Y en materia de gastos también empezamos a retocar gastos. ¿Hacia qué? Hacia la baja. Hay 2 formas de retocar gastos. Una es decir, bueno, bajamos todos los gastos en una proporción y le cortamos a todas las cabezas iguales. U otro, ir viendo gastos con gastos
en la medida que existen programas presupuestarios, porque ahí vamos a determinar las prioridades del gasto en función de qué, en función de los objetivos de gobierno. El intendente me dice, no, tóquenme más de este gasto que no de este gasto, porque este gasto, aquí hay una población objetivo, para decir un eufemismo mucho más hermoso, lindo que decir, que decir que miren, este gasto va a destinar a otros sectores que me votan tradicionalmente y yo voy a elecciones dentro de 2 años. ¿Te das cuenta cómo estamos haciendo un culebrón del presupuesto? Yo acepto todo esto, pero así es la realidad, así es la discusión del presupuesto, y si no, pregúntenle a cualquier conocido que ustedes que ha sido secretario de un municipio pequeñísimo en la provincia de Córdoba, o ministro en la provincia de Córdoba, o ministro nacional. Estas son las discusiones del presupuesto. Ahí donde talle fuertemente es la opinión política del presidente, del gobernador o del intendente de apoyar a su ministro de Finanzas. Y acá tenemos estos 2 estados, ¿no es cierto? Y van a ver cómo están las 3 parejas. En la luz verde las 3 parejas trabajan armónicamente. Y a ver si que no puedo pasar a la otra lámina. Ahí está. Ahí está. Nosotros armamos el cuadro anterior con emoticones alegres, porque hemos llegado a esos equilibrios. Y el presupuesto tiene lo que yo denomino 10 reglas necesarias, 10 reglas de salud financiera, acompañado por la clásica imagen de la enfermera que encontramos en todos los hospitales públicos. ¿Y cuáles son esas 10 reglas? Lo lindo sería trabajar con las 2 láminas a la vez, pero yo se los voy a hacer recordar. Vamos a pasar estas 10 reglas y yo quiero que para la clase próxima trabajen con estos 2 cuadros, con el que vimos recién de los emoticones, que ustedes armaron las cifras en esa planilla, y con estas reglas. Reglas necesarias. Los recursos corrientes deben ser siempre superiores a las erogaciones corrientes, o sea, lo que se denomina resultado económico primario positivo. Ya lo adelantamos en este culebro. Ya lo adelantamos, que si en mi presupuesto familiar los recursos habituales corrientes no me alcanzan para los gastos habituales y corrientes, estoy mal, porque voy a pedir préstamo, no voy a ir a tarjetear, y el mes siguiente voy a tener que pagar los intereses punitorios, y al tercer, cuarto, 5 meses no voy a pagar los intereses y me van a cortar la tarjeta. Y cuando me corten la tarjeta, en una economía de consumo, en una sociedad de consumo como la nuestra, soy un muerto civil. Es decir, vos podés andar en Argentina sin documento, pero no podés andar sin una tarjeta de crédito. Sos un muerto civil si no andas con la tarjeta de crédito. Entonces, los recursos corrientes deben ser superiores a las erogaciones corrientes. Por otro lado, los recursos corrientes siempre, es como una repetición de la anterior, deben ser superiores a las erogaciones corrientes considerando los intereses también. Porque si yo a los acreedores que me han prestado dinero no le doy la seguridad que le voy a pagar los intereses, no me van a prestar, me van a cortar el crédito. O sea, siempre en el mercado familiar y en el mercado internacional es así. El negocio, y esto sin ponernos en una posición ideológica ni nada por eso, el negocio que se ha hecho con Argentina con el tema de la deuda externa, es que Argentina, como se dice, vive eternamente endeudada. ¿Para qué? Para pagar intereses. Los intereses que ha pagado Argentina de deuda externa han sido tremendos. Somos el país que más tasa de interés ha pagado en el mundo. Pagamos tasas de intereses siderales porque el negocio es que un creador argentino va a pagar de alguna manera, aunque sea tardíamente, pero va a pagar, porque además jurídicamente no tiene mucha chance
porque tiene que ir a pleitear a los tribunales extranjeros, al de Nueva York, y fondos buitres va o fondos buitres vienen, Argentina siempre terminó pagando. Una tercera regla, que las erogaciones de capital, o sea, fundamentalmente lean obra pública, deben ser financiadas con deuda de largo plazo, con ahorro, o sea, con lo que está en la cuenta anterior, con lo que el excedente de los recursos corrientes sobre los ingresos corrientes y los recursos de capital. O sea, la obra pública debe ser financiada, y esto vuelvo a reiterar, por eso que se dice que la deuda, cuando yo tomo deuda externa o tomo deuda financiera, es para obra pública, no lo puedo destinar a erogaciones corrientes. Lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro presupuesto familiar. Cuando hacemos un exceso de endeudamiento para pagar el gasto corriente, llega un momento que la tarjeta de crédito se corta. Las erogaciones de capital deben representar alrededor de un 15%, no más, no, digamos, deben representar, perdón, alrededor de un 15% sería lo óptimo, con un 10% es para tirar manteca al techo, en este presupuesto de un 6,4% en este ejercicio que hemos hecho. En el total de las erogaciones de capital, lo que va a obra pública, debe ser entre un 10 y un 15% del total del gasto. Porque esto me está demostrando que el Estado tiene una vocación para gastar en inversión pública que tiene capacidad reproductiva. Inversión pública, y cuando hablamos de inversión pública yo no estoy hablando solo de un puente o de un camino o de un dique, que tiene evidente impacto económico, salvo que el puente, el camino o el dique lo haga sin ningún estudio de proyecto. Pero también las inversiones en una escuela, en un hospital, tienen capacidad reproductiva. Ustedes me dirán, sí, pero es para sanar gente o para chicos que van a la escuela y que paga el sueldo de la maestra. No, esa escuela tiene capacidad reproductiva porque está sabido que contribuyen al crecimiento económico, porque entre otros la empresa privada prefiere para negocios de cierto tipo de calidad de actividades que la gente esté educada y que tenga un buen nivel de salud. Eso es fundamental. En quinto lugar, los recursos de capital, o sea, que ya lo dijimos antes, pero volvemos a repetir. Cuando yo vendo un activo público, vendo un inmueble, debe ser destinado a otra erogación de capital. Porque si no caemos en lo que habitualmente se decía en la década de los 90, era vender las joyas del agua. Es decir, se vendían activos para el gasto corriente. Eso pasó mucho en la época de la convertibilidad. Todo esto que yo estoy diciendo, que está sistematizado en estas 10 reglas, está explícitamente o implícitamente en la ley 25.917 de responsabilidad fiscal federal. En sexto lugar, ¿cierto? No siempre el resultado financiero, si el resultado financiero es el que está en el último renglón de los movimientos arriba de la línea, debe ser positivo. Es lógico que el resultado financiero puede ser negativo si yo tomo deuda. ¿Yo tomo deuda para qué? Para obra pública. Pero si ese resultado financiero es negativo porque esa deuda no está calzada para la obra pública, sino está destinada a erogaciones corrientes, evidentemente que eso no es bueno. En séptimo lugar, las fuentes financieras, que son el dinero que me prestan, que está debajo de la línea, deben estar destinadas exclusivamente a erogaciones de capital y a cancelación de la deuda.
En octavo lugar, la deuda pública debe ser tomada a una tasa de interés razonable. ¿Juega qué? El riesgo país. Por eso que yo en el ejercicio le puse 600 puntos de riesgo país. Ustedes dirán, uy, qué bien que está este municipio, porque el país está con 1500 puntos de riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país establecido está señalado por 3 o 4 consultoras internacionales. A mí me parece más representativo el de la banca Morgan, porque es numérico. Si ustedes tienen dinero en el mundo global y no quieren correr riesgo, ¿qué hacen? Van y compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que todos los años le paga un interés entre un 2 y un 3% en dólares. Esperen un segundito, por favor, porque quiero cortar una cosa. Sí, gracias, me siguen, ¿no? El riesgo, si ustedes tienen mucho dinero, o dinero, poquito, mucho, ¿qué hacen? Quieren estar seguros que no van a perder ese fondo, no quieren correr riesgo, no corren una empresa, compran títulos del Tesoro de Estados Unidos que está pagando una tasa de interés anual entre un 2 y un 3% anuales en dólares, títulos a 15 y 30 años, que son de absoluta liquidez. Ustedes esos títulos, no hace falta que esperen 15 años, 30. Lo venden, hay un mercado muy fluido, porque el que está garantizado el sistema global es la economía de Estados Unidos, que representa el 40% de la economía mundial, 35%. Tanto es así que China, el sistema, los chinos han comprado el 50% de los bonos de los Estados Unidos. Hay un artículo ahí hoy día, Córdoba, de Gonzalo Fiori, creo que es de ayer o anteayer, que vuelve a pone esta cifra que es conocida, pero está en este artículo del día, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A mí esos bonos del Tesoro de Estados Unidos me permiten garantizar el capital y hacerlo líquido en cualquier momento del año. Acumulo esos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sobre ese piso de 2%, pueden tomar deudas los países. ¿Según qué? Según su riesgo. Hay países que tienen un riesgo país, de Chile, por ejemplo, tiene un riesgo país de 200 puntos. Entonces, los bonos del Estado chileno, la deuda que toma el Estado chileno es el 4% anual en dólares. ¿Por qué 4%? Porque son los 2% de los bonos de los Estados Unidos más el plus de los 200 puntos que equivalen a 2%, son 2 más 2, 4%. Argentina hoy está con un riesgo país de 1.500 puntos, o sea que si quisiera obtener dinero en el mercado internacional, tendría que pagar una tasa de interés de 17% anual en dólares, una locura. ¿De dónde saco 17% anual en dólares? Son los 2 puntos de los Estados Unidos más
15 puntos, que equivalen a los 1.500 puntos de riesgo país, son el 17%. Esto para que este riesgo país, para que a ese futuro deudor no le presten. Y lo que le está pasando a Argentina. Argentina no consigue financiamiento en el mercado internacional por la situación financiera, sin ver los orígenes, no voy a hacer historia de la deuda pública, tengo una posición tomada y escrita sobre esto, pero esto es lo que pasa actualmente. ¿Cuál es el indicador de riesgo país máximo con el cual se puede conseguir dinero en el mercado de capitales internacional? No hay una cifra exacta, pero son aproximadamente 600 puntos de riesgo país. Por eso que yo le puse en el texto ese que el riesgo país era de 600 puntos. Está al límite de poder seguir consiguiendo dinero. De todas maneras, es un riesgo país. El municipio tiene que a su vez ajustar su cuenta, como lo hemos pretendido hacer en este lado. El otro, la regla número 9, vamos a terminar en 5 minutos, así cierro, que el total de los servicios de la deuda no debe ceder el 15% del total de recursos corrientes. O sea, ¿cuál es el servicio de la deuda? La amortización del capital más los intereses. Suman eso y no puede superar el 15% de los recursos corrientes. En este caso no lo supera. ¿De dónde sale este 15%? Porque yo digo el 15%, no podría ser el 20%, podría ser el 10%, ¿por qué no el 20%? Bueno, esto es una cifra de lógica, de estudios macroeconómicos, de prudencia, para decirlo de alguna manera, pero este indicador del 15% en la Argentina, el Estado Nacional y las provincias que se han adherido es obligatorio porque está en la ley 25917. ¿No es cierto? Este decálogo está hecho en base a criterios de prudencia, de buena administración fiscal, y en algunos casos esos criterios de buena administración fiscal se han exteriorizado en una ley. Y por último, el presupuesto debe mostrar la ligación monetaria con la producción pública. La monetaria del Estado de ahorro, inversión, financiamiento. La producción pública está en la programación presupuestaria. Esto es lo que conforma el decálogo de principios presupuestarios del Estado de ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, la consigna, yo sé que los he apabullado de tanta información, de tantos datos. Yo lo que les voy a pedir, que tranquilo para el viernes de la semana que viene, así hacemos ya las últimas reflexiones, toman la planilla que yo les he enviado, el texto ese todo eso, el cóctel, para decirlo de alguna manera, lo revisan de nuevo en la planilla que yo les envío a ustedes, meditan lo que hemos puesto en esta planilla entre todos. Yo sé que hemos ido rápido, algunas cosas no se han entendido, y ven cómo se ha expresado en estas dos láminas. O sea, esta lámina, la lámina anterior, o sea, esta lámina con los semáforos y con los emoticones y la discusión que hemos hecho, y esta regla es lo que me interesa que ustedes maduren para la semana que viene, así seguimos sobre este tema. Y sobre esto vamos... Profe, perdón, disculpe. Sí, Marina. Esa lámina, la anterior, la que tiene los emoticones, ¿la va a poder enviar de nuevo, de otra forma? Gracias. Te las voy a enviar más... sí, más, está borrosa, ¿no? Y esta de las reglas, en el texto de estado eficiente, están estas reglas. Estas reglas de... Gracias. La idea es esa, ¿no es cierto? Que empiecen a ver el presupuesto no como un amontonamiento anárquico de cifras, que uno se confunde, sino en comenzar a ver, y ya vamos a ver algunas noticias periodísticas que para quien no conoce son inentendibles. Por eso que decía
que hay equilibrios que son virtuosos y otros son negativos. Tener resultado económico negativo es malo, porque me está indicando que no me da el cuero con mis recursos habituales, de mi patrimonio, de mi trabajo, pónganlo en términos personales, para pagar los gastos normales que tengo y los intereses de la deuda que tomo. Pero puedo tener un resultado financiero, el que está en la cuenta de inversión, que sea negativo. ¿Por qué? En la medida que justifique que las inversiones que he hecho cubren, están de acuerdo con la deuda pública que tomo. Que es lo que normalmente se dice. ¿Que está malo tomar deuda pública? No, no está malo tomar deuda pública. Lo que está malo es tomar deuda pública para erogaciones corrientes, para dar tocas. Es una palabra. Si ustedes lo quieren decir, tarjetear la fiesta. Bueno, estaríamos con las 2 horas. Le rearmo ese cuadro para que quede más leíble y vamos a hacer la semana que viene un nuevo relato sobre esto, que es realmente lo que más me interesa. Lo otro es lectura teórica. Dice que emplean tener un presupuesto y vamos a bajar algún presupuesto real, el de la provincia o el de la nación, seguramente el de este año, porque no tengo el del 2022. Vamos a comparar con provincia para ver la salud de las cuentas fiscales de uno y otro en base a este decálogo. Bueno, profe. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Bueno, buen fin de Bueno, gracias, profe, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Que tengan un buen fin de semana a todos. Chao, Mara. Igual. Mara, gracias. Adiós.